Sexto episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla. Aquí estoy una semana más para echarme un ratito contigo hablando de estas cosas que tanto nos gustan. Estamos ya prácticamente a final de octubre y no te digo esto simplemente por actualizar el calendario y que digas, ostras, se nos está yendo el año otra vez como todos los años, sino porque la semana que viene es Halloween, una de estas festividades importadas del universo sajón, pero que para los magos pues siempre tiene mucho interés porque nos ayuda a plantear sesiones especiales de miedo, terror y algunas cosillas por ahí que se nos ocurran. De todos modos, no voy a hablar mucho yo de Halloween hoy, porque me imagino que la semana que viene le dedicaré el podcast. No a Halloween en sí, sino a lo mejor a la magia bizarra, a la magia de terror, a algunos elementos similares, o bueno, lo que se me ocurre y que me dé tiempo esta semana a pensar y plantear. De todos modos, con eso quiero decir que si hay alguna cosa en concreto que te gustaría que tratara sobre el tema, ya sea de forma directa o tangencial, pues mira, me lo pones en comentarios y así me ayudas a rellenar la agenda y que quizás se me ocurra algún tema que no se me podría haber pasado por la cabeza a mí solo de ninguna manera. También hay que recordar otra cosa a todos los Halloween, y es que en Halloween se cumplen las efemérides o se cumple el aniversario de la muerte de Harry Houdini. Este año encima son 99 años, lo que significa que el año que viene serán 100. Y todos los años se hace esa tradicional séance o sesión de espiritismo en el que se intenta invocar a Houdini. Como eso ya te digo, que te vayas preparando porque el año que viene la cosa gorda. Estaría guapo haberlo hecho este año, porque me parece que 99 es un número mucho más potente que 100 y mucho más emocionante. Pero bueno, para el año que viene ya prepararemos algo. En ese sentido, siempre me fastidia una cosa, y es que intento preparar novedades para la tienda que sean temáticas de Halloween, otras veces de Navidad. De Navidad lo hicimos algunos años y no funcionaron muy bien, pero de Halloween quería sacar algunas cosas de una nueva línea que tenemos planteada con la ayuda inestimable de Óscar sobre magia bizarra, con elementos un poco especiales, con tarjetas impresas bien, con elementos así únicos, una cosa muy chula, pero no nos dio tiempo para hacerlo en las condiciones que pide un proyecto de ese tipo. Y también tiene eso cierto sentido porque esta semana, la semana que viene, vamos, esta semana, la semana que en la que estamos entrando, se asienta el cambio más grande en la historia de la tienda desde que estamos Eden y yo. Y eso me tiene un poco con la cabeza en mil sitios, organizando cosas, con las preocupaciones y esos asuntos. Poco a poco ya iré informando de ello, no es una cosa mala, todo lo contrario, es una cosa fantástica que nos tiene muy ilusionados. Tampoco me gusta a mí vender motos especiales, pero es que este se viene un cambio bien gordo y eso, que me tiene ahí la cabeza siempre un poco a vueltas. Sí. Sin embargo, las otras novedades que tenemos de aquí a Navidad ya están todas preparadas porque trabajamos con una buena agenda y está todo listo, el libro de mentalismo va avanzando, que luego te hablaré un poco de ello, y algunas otras cosas de ese estilo. Un poco hablando de lo de Houdini, hay un tema de actualidad que es interesante, y es que yo no sé si sabes que en Madrid se está presentando ahora mismo un musical dedicado a la figura de Houdini, que lo protagoniza Pablo Pujol, que es el de Upadance, el de Un Paso Adelante. Y en nuestro Telegram estamos discutiendo, se discutió varias veces, la noción de si un actor puede hacer grandes ilusiones o no, o cómo se viven las grandes ilusiones en un musical, si se sienten como magia, si no se sienten como magia, si se viven como teatro, si hace falta alguna habilidad especial. Es una cosa muy complicada, yo todavía no he visto el musical, lo veré en las próximas semanas y yo creo que también le dedicaremos un podcast un poco integral a esa discusión y a ver si consigo los testimonios de otra gente que lo haya visto y que nos pueda también contar y aportar un poco a esto, que la verdad es que me apetece sobre todo grabar eso con más gente porque no quiero que sea una discusión en la que solamente yo opino, porque es muy complejo y también en cierta medida se me escapa, sobre todo porque yo creo que mis ideas sobre esto no están suficientemente bien asentadas. Una de las cosas que sí que pasa con lo del musical de Houdini, y lo puedes buscar en internet porque hay muchas noticias en los periódicos, es que han denunciado al musical por uso individuo del nombre de Houdini. Hay un tipo que se llama, que lo tengo por aquí puesto porque siempre se me olvida el nombre, David Merlini, que tiene una empresa que se llama Houdini Heritage Kft., que yo creo que este tipo es el que tiene el Museo de Harry Houdini en Budapest, esa salita con sus cosas, y denuncia al musical por uso indebido del nombre. Y además hay una medida cautelar ahora que dice que tienen que cambiar las entradas, todas las historias, de aquí a que se resuelva el tema, y se verán obligados a cambiar el nombre del musical de Houdini por el uso de los derechos de este tipo.
que también eso implica un poco que empecemos a discutir, aunque no es una cosa que nos importe a nosotros mucho, si Houdini es tanto una persona, un nombre comercial o casi ya es un concepto amplio en la magia, ¿no? Que sería algo así como registrar, que lo ponen por ahí, ¿no? En una de las noticias, como registrar el nombre de Cervantes. Pero bueno, que veas que esta cosa puedes darte cuenta de que va a haber cambios de nombres y de asuntos así y que siempre es interesante también un poco esas cosillas de discusiones que son un poco ajenas a lo nuestro de la magia, pero que nos tocan tangencialmente y podemos ahí picotearnos, investigar un poco la prensa, ver cosas que se dicen sobre esta historia tan curiosa de que el musical de Houdini tenga que cambiar el nombre. No sabemos si de forma definitiva o solamente cautelarmente. Bueno, cautelarmente sí lo tiene que cambiar, me refiero, solo de forma definitiva o de forma temporal y luego vuelve a llamarse igual o se quede con el nombre nuevo. No lo tengo claro porque esto no lo investigué mucho, pero me parece que en Italia, que es donde se estrenó el musical originalmente, sí lo tuvieron que cambiar y le tuvieron que poner otro nombre. Aprovecho también esto para recordarte que de Houdini hay muchas pelis y libros. Bueno, libros hay una biografía fantástica, igual. La semana que viene lo dedico un poco a Houdini también para hablar de esas cosas. Pelis clásicas, pelis modernas, más acertadas y menos acertadas, porque Houdini ya sabemos que es un tipo sobre el que hay generado muchísimo mito. Y bueno, por ahí queda eso, echar un vistazo. Si ves el musical seguro que te lo pasas bien y lo podemos discutir un poco todos con noción cuando lo hayamos visto y no lo digamos solo de boquilla, sino una vez presenciada la obra en todo su esplendor, que parece por lo visto que al menos sí que está bastante guay. Estas últimas semanas estoy aprovechando para leer mucha magia, haciendo todo lo posible por leer mucha magia, que es algo que me ayuda mucho en temporadas de trabajo, ahora cosiendo, grabando y preparando todas las nuevas historias y me permite centrarme muy bien. Y también estoy releyendo otras historias. Por cierto, aprovecho para decirte que con el libro de mentalismo me estoy releyendo los 3 libros de Barry Richardson, Theater of the Mind, Act 2 y Curtain Call, y son fantásticos. Hay unas reediciones nuevas, antes tenían unos precios elevadísimos si los pillabas en el mercado de segunda mano, pero ahora Penguin Magic los reeditó. Están en inglés, por supuesto, lo digo siempre estas cosas. Si los quieres, los puedo traer a la tienda. Es un mentalismo liviano, un poco cercano a la parte mágica, no es duro al estilo Cassidy o T. Waters o Bruce Bernstein. Se parece mucho más al de Larry Becker, que es otro tipo que recomiendo muchísimo. Su libro Stanners Plus es también una de mis cosas de cabecera. Y por ahí estoy leyendo eso y algunas otras cosas, pero también me estoy estudiando el Marlowe Magazine, que es esta compilación que hizo Vanishing, ahora mismo, que acaba de sacar hace muy poquito, de los 6 tomos de la revista de Marlowe. Que no es una revista en realidad, son 6 libros, solo que a Marlowe le gustó decirlo de revista, porque le gustaba el formato y eran el trabajo tardío de Marlowe, que estaba en canutillos, que podías haber conseguido alguno en un formato un poco feo y ahora los reeditaron así como muy bonito. No sé si esto lo conté ya la semana pasada o hablé de ellos, porque también me tienes que perdonar si en algún tema me repito. Porque yo no voy apuntando un índice de todo lo que hablé en estos podcasts y en los asuntos, y entonces a veces me entra la duda de si hablé de algo o no lo hablé, porque como no son temas que prepare solo esto, sino son las cosas que estoy discutiendo en casa o con los amigos, pues puede ser que me vuelvan a la cabeza. Si ves que me repito alguna vez en un tema, espero que al menos haya alguna perspectiva un poco nueva y que me lo perdones, que no es ganas de rellenar espacio por rellenar y tratar ahí de volver a contar lo mismo para tener otro podcast cubierto, sino de verdad un error no querido. Y eso, bueno, me estoy leyendo el Marlowe Magazine y me está ayudando mucho a reencontrarme con la figura de Marlowe, que siempre me gustó mucho, pero al final es verdad que se nos desdibuja. De la misma manera que nosotros podemos pensar en Ascanio, en Tamariz, en Vernon o en Slaidini de formas muy compactas, en Marlowe se nos hace muy difícil. No tenemos esa cohesión en la obra que nos permita tener una visión muy clara del personaje ni de las cosas que hizo. Yo creo que esto tiene cierto sentido, uno porque Marlowe publicó muchísimo, una verdadera barbaridad. Si te pones a buscar cosas de él, te vas a encontrar que no sabes ni por dónde empezar. Desde Hierophant y Kabbalah, que son 2 revistas fantásticas de Roger Baumer con un montón de material de Marlowe, que son de mis cosas favoritas, a las Marlowe Magazines ahora, el Marlowe New Tops,
y otro montón de asuntos extra que van por ahí entre libros gordos y libros pequeños. Entonces es verdad que eso siempre se hace un poco bola. Lo que sí que es verdad, también por otro lado, es que si quisieras encontrar un recorrido que te permitiera acercarte a su figura, no es tan difícil. Hay una trilogía que es la Marlowe Trilogy, que editó Magic Ink, la tienda de Chicago. ¿No? Creo que ahora son un poco difíciles de conseguir. Y son 3 tomos. Yo tengo 2, me falta el último. El primero es el Revolutionary Card Technique, que es el gran libro de técnica de Marlowe, que compila libritos distintos en los que habla de técnicas y de grupos técnicos. Lo tengo aquí en la mano porque es de los libros que tengo aquí en Asturias y es un librote gordo, porque lo tengo aquí, lo estoy mirando, son como 600 páginas y ahí estoy mirándolo por aquí, para qué tal. El Action Palm, los cambios, los Miracle Card Changes, Fingertip Control, el robo lateral, empalmes en mesa, mezcla faro, más cosas de mezcla faro, dadas del centro, de botón, de donde sea, enfiles múltiples, cambios de cartas, un capítulo de la estimación que es fantástico y recopila ahí un montón de historias. Es verdad que, claro, que si te pones ahí a cholón con eso, pues puede ser que Marlowe se te haga difícil. Pero esta trilogía de Marlowe tiene otro libro que se llama Cardial y George. Y Cardial y George a mí me encanta, porque se compila las obras primerizas de Marlowe. Pero primerizas no son como el Early Vernon, que son cosas muy de origen, sino los textos, yo creo que importantes de Marlowe. Lo tengo por aquí, el índice de las cosas que vienen, y es una forma muy buena, la verdad, de pillarlo todo, porque está el Early Marlowe, que es fantástico, Amazing Is, que está muy bien, Oddity and Other Miracle, que está muy bien, estoy diciendo solo algunos de ellos, Let's See the Deck, pero Off the Top, y lo gordo, que es que está Marlowe in Spades y The Cardician. The Cardician es el libro, si tuvieras que acercarte a Marlowe, más interesante. Es el equivalente al libro negro de Dai Vernon o al de Magic of Slydini, la Annotated Magic of Slydini, porque está planteado un poco como las obras importantes de Marlowe en un momento álgido de su trabajo y es interesantísimo, un material súper inteligente que merece mucho la pena. Hay otro libro más de esta trilogía que es de Final Cut y yo sé, la verdad es que no lo tengo. Tengo todo un montón de cosas de Marlowe, si no lo tengo y pues algún día, pues si lo encuentro caerá, pero no está en mi lista de prioridades. Lo que sí que estoy viendo es que al estudiar ahora Marlowe un poco desde el aspecto técnico, porque me estoy reviendo mucho el Revolutionary Card Technique, y el otro, y la Marlowe Magazine, me estoy encontrando con que empiezo a aprender a definirlo un poco. Nosotros normalmente cuando pensamos en Marlowe lo ponemos como un catalogador, como un acaparador, ¿no? Es este tipo que intenta hacer toda la lista de técnicas del mundo para que se las asociemos a él y lo vemos siempre metido en discusiones de si algo es suyo o no es suyo, si el tilt es de Marlowe, es de Vernon, las peleas con Her Zarrow sobre la Zarrow, que son de otro, que no sé cuánto, y vemos ese Marlowe bélico. Pero si de repente nos dedicamos a mirar solamente las técnicas de Marlowe, y vemos un poco también los vídeos, porque hay vídeos muy guapos de Marlowe haciendo magia y están muy chulos, hay una cosa curiosa, y es que Marlowe tiene una estética de la técnica muy interesante y busca en todo momento la sensación de ingravidez y de manejo en la punta de los dedos. Si empiezas a trabajar todas las cosas de Marlowe, vas a ver que busca en todo momento una sensación casi ascaniana, en el sentido de que sus técnicas, aunque puedan tener mucha mandanga de dedos en la parte interior, en la vida externa no se percibe, ni hay realmente giros raros de la baraja. Casi todas las extracciones, porque hay un capítulo en la Marlowe Magazine sobre ediciones de cartas, que hice una clase en los Secret Files, son súper sutiles, súper ingeniosas. Y estoy aprendiendo a redisfrutar su material, que lo digo reaprendiendo porque, ya te digo, le doy mucha caña desde el tiempo y es una de mis cosas divertidas, de mis hobbies, es sentarme a coger estos libros de técnica y dedicarle a un capítulo, pues, una semana, ¿no? Pero entender esa sensibilidad de Marlowe, esa búsqueda de que los agarres sean mínimos, de que las cartas enganchen unas cartas con otras y no tenga que ser la mano la que haga agarres muy burdos, me está resultando interesantísima. Te recomiendo mucho que le des un poco de cañita a esas cosas de Marlowe, no son fáciles de conseguir, ya te digo, los libros, y es una pena que no lo tengamos en castellano, pero que no solamente esta parte de discutir a Marlowe en el sentido de que fuera un tipo un poco cabroncete, que seguro que lo fue, pero es que seguro que lo fueron muchísimos más, y que siempre estuviera diciendo que las cosas son suyas y que todo sea de Marlowe, lo que es realmente de Marlowe siempre es inteligentísimo, siempre es suave
y siempre nos da una lección de manejo ingrávido. Si de repente ahora tomas alguno de los movimientos que le asociamos, como el tilt, la ilusión de profundidad, que también tiene Vernon, porque los dos tienen mucho territorio en común y muchos juegos en común, y es muy interesante ver la evolución, por ejemplo, del agua y aceite, de la creación de Marlowe a la versión de Vernon, cómo cada uno tira por senderos ligeramente distintos, pero la búsqueda de la sensación externa de falta de manejo está presente en los dos. Ves en el tilt esa suavidad, ¿no? Esa búsqueda de que solamente se siente introducir una carta en el centro de la baraja. O en el KM Move, en la limpieza, cómo acepta una discrepancia. Ahora esto es que el KM Move, como lo explica en el Marlowe Magazine, es un poco diferente a otros. No entro mucho en ello por si no lo conoces. Cómo acepta una discrepancia buscando una suavidad que resbale de la mirada. Me está interesando muchísimo y, como siempre, aprovecho estos momentos siempre para recomendarte que releamos las cosas y que las volvamos a ver con un espíritu crítico, pero crítico positivo, no para darle candela, sino para encontrar lo que hace a cada uno interesante y lo que implica para nosotros el tener este acceso a tanto material mágico y que podamos viajar a la visión única de cada uno de estos creadores tan interesantes. Como te adelantaba al principio y sin abandonar el tema de los libros, estoy avanzando muchísimo en el libro de mentalismo, que ya están corrigiéndose algunos de los capítulos y va a estar listo para Navidad. Yo creo que a mitad de noviembre o algo así, o a finales ya empezaremos a plantear la preventa. El libro va a ser en tapa blanda, van a ser 3 tomos, saldrá ahora el primero, espero que como para junio o algo así salga el segundo y para Navidad del año que viene salga el tercero. Va a ser en tapa blanda porque lo que quiero es que sea un libro de trabajo, que se pueda trallar, que se pueda abrir y que se pueda malograr y sea accesible y además poder ajustar un poco el precio teniendo en cuenta que la obra final pues van a ser 3 libros. Para que te hagas un poco de idea, simplemente como una cosa que me cuento a mí mismo que a ti, te voy a decir el índice del primer tomo. Y si tienes alguna idea, es el momento, es hable hoy o calle para siempre, porque esto va a estar ya dentro de nada. Bueno, realmente es que hay escritos todo y entonces estoy organizando un poco el asunto. Van a ser 9 capítulos, el primer tomo. El primer capítulo es una introducción al libro en el que se hablan de los conceptos básicos del mentalismo, de la figura del mentalismo, de la idea del disclaimer, del tono serio cómico, de la propia definición de lo que es y algunas cosas similares. Después de eso va un segundo capítulo en el que planteo una serie de efectos para empezar, que son efectos sencillos, son 5 o 6 cosas más o menos fáciles que uno puede hacer para entrar en calor directamente, pero yo creo que juegazos, son cosas que están pepino, son súper potentes, pero antes de meterse en el embolado técnico y conceptual, que haya material bueno. Yo siempre tengo esta noción de que en los libros pedagógicos hay que jugar lo antes posible y luego ya reflexionaremos. Este capítulo busca esa parte de jugar y ya te digo, son juegos buenos. Después va otro capítulo en el que desgloso, que era lo que hablaba la semana pasada y estoy hablando, todos los efectos, o sea, los 5 efectos maxwellianos del mentalismo, los 4 de la lista que haga cada uno, con ejemplos, para que haya una visión clara de la general de cómo se puede observar desde fuera cada efecto. Cada uno de ellos siempre viene con un juego al menos claro para explicar y lo mismo, como herramientas potentes. Y ahora viene lo interesante, porque claro, cuando hablamos de estos libros de mentalismo, no podemos tener una evolución pedagógica igual que en la de la cartomagia, que es un grupo de técnicas que sean acumulativas que se encuentra. Aquí se nos mezclan un montón de cosas. Y en ese tomo, para darle una cierta variedad y plantear diferentes premisas, justo después de este capítulo de efectos, hablo de la psicometría. La psicometría es uno de los efectos principales del mentalismo y en este caso hablamos de un efecto. La psicometría, un poco su uso histórico, tanto con bolsas como con tarjetas, con sobres, con los sistemas de marca, y también me sirve en cierta medida para hablar de cómo en esta materia lo importante siempre está en el peso de lo que hace el mentalista o la mentalista en la revelación y en estas cosas. Es un capítulo que va directamente a un juego, pero que intenta, como en todos los casos, abarcar mucho más. Y después de eso, hay un capítulo dedicado a las papeletas. Te voy a ir como diciendo los números de capítulos, que los tengo aquí apuntados, que es el 5, es el capítulo papeletas 1. Porque yo creo también que en mentalismo tendemos a evitar el manejo técnico al principio porque hay tanto material sencillo que uno lo puede obviar. Y me parece que es un buen momento, ya cuando nos estamos enganchando a este asunto, para ponernos a ensayar.
Como las papeletas son una cosa inabarcable, lo voy a dividir en los 3 libros y en este primero, la parte de papeletas, va a tener el manejo de un taco de tarjetas, una baraja blanca, sin tener que doblar ni nada, con varios ejemplos técnicos del mundo de la cartomagia y un par de juegos que están guapos con ello, pero para que podamos empezar a perderle el miedo a leer de un papel, a pedir a un espectador que escriba y este tipo de cosas sin todavía entrar en grandes embolados de cambio. Eso sí, no abandono la dificultad en el capítulo porque después de eso nos metemos en el Acidus Plus, que es una lectura directa, que me parece que es lo mejor para empezar, porque uno podría tirar de ella toda la vida, de hecho es de las lecturas modernas la más interesante, un poco con la lectura también en horizontal, que no es exactamente el Acidus Novus, es una variante del Acidus Plus, con el Azonic Force de Alman, que es el juego que lo inaugura, y esos manejos de lectura directa para que ya nos acostumbremos a doblar una tarjeta, a buscar el momento de la lectura y este tipo de cosas, y ahí va uno de los juegos gordapios de la historia de la magia, que es el Name and Place de Cassidy. Y el capítulo termina hablando también del taco este de tarjetas agujereadas, que me parece que es una cosa que siempre hay que tener ahí, y del No Tier Center Tier de Sid Bergson, que es una cosa también genial, que yo creo que eso cierra un capítulo para entrar en técnica ya, que nos pone bien sobre la pista. Ahora que estuvimos hablando primero de como un efecto, luego de una técnica, luego vamos a hablar de un elemento. Y entonces viene un capítulo dedicado a los sobres, trucados, a los sobres dobles, triples, a los sobres de cambio, a los sobres con ventana, a los sobres sin flap y con una serie de herramientas que son muy prácticas, con varios juegos con ellos, en los que aprovecho, por ejemplo, para estudiar también, para explicar también el clip line, la tira de periódico, que eso es una de esas cosas increíbles. Y creo que eso... y también el otro juegazo gordo del capítulo que viene ahí, que es el Four Dimensional Telepathy, que eso es, vamos, lo más increíble para que haya cosas así gordonas para darle fuerte. Y como ahí ya tenemos ese bloque, luego viene un capítulo dedicado a un plot, que son las grandes predicciones, para también estudiar la idea de la predicción. En este primer volumen se hablará bastante de esa idea de cómo se adivina y cómo se gestiona una predicción. Siempre con la parte teórica, pues ahí están el medallón de Alcoran, el Confabulation, todo ese tipo de cosas con distintos métodos para ir entrándoles y a ver nuestras primeras historietas de doble escritura, algunos de estos grandes juegos que ya requieren un poco más de trabajo y un estudio un poco enciclopédico de esa idea, pero que también me quedarán algunos huecos para poder tratar más adelante porque hay alguna libreta de edición de suma, hay un variete ahí. Y me queda otro capítulo más, bueno, en realidad son 2 capítulos más, uno siguiente que es a principios variados, que es una de las cosas que yo echo siempre de menos en los libros estos de mentalismo, porque al tener que centrarnos en técnicas y plot, se quedan todas esas ideas de principios interesantísimos como el Horrors de Stuart Robson, el Voodoo de Albus Pacman, todas estas cosas, ¿no? El forzaje del cuadrado de colores, que se pueden reinterpretar de muchísimas formas y a los que yo le he sacado un partido bárbaro en asesorías, así que va a ir un capítulo dedicado en cada uno de los libros a examinar varios de esos principios. Y por último, un capitulillo en el que lo que ofrezco es un par o 3 de shows hechos con el material del libro para que se pueda poner en práctica y para que podamos hablar un poco de estructura. Esto luego, claro, por supuesto, como estarás viendo, para el tomo 2 pues quedan cosas increíbles por delante que no hemos trabajado, el uno por delante, los test del libro, los centros rotos... Hay muchísimo material, pero es que esto ya queda un libro de 300 páginas en el que me parece que va a quedar ahí mucho contenido. Te lo dejo así un poco como adelantamiento. Si tienes alguna cosa que dijeras, ostras, pues esto estaría, me gustaría esto o lo que sea, pues tú me lo dices, pero me apetecía compartir esto contigo también para ponérmelo yo claro en la cabeza. Y en el último tema que me queda por contarte hoy, voy a hablar de las 3 grandes apuestas o los 3 grandes timos de la magia. Porque acabo de grabar para los Secret Files, que yo creo que hoy o mañana ya pondré en la primera clase, el curso que me quedaba pendiente del trile, de las 3 cartas, de la carteta, vamos, el de toda la vida, el de lanzar las cartas, que es uno de los juegos para mí claves. Y se une a los otros 2 fundamentales que son las nueces y el 8 americano. Que si te interesan los Secret Files, que es nuestra plataforma online tipo Netflix en la que enseño magia de todo tipo, viste que bien me quedan estos disclaimers de publicidad, están ahí cubiertos. También las nueces las vendemos con los cursos y el 8 americano también lo tenemos como producto en la tienda, por si te interesa. A mí las apuestas me encantan, me parece que son unos de los temas más interesantes que se pueden añadir en un espectáculo de magia y ocupan un lugar muy importante. También en la teoría de Tamariz se habla de esto, que es la buena idea de meter en un espectáculo de magia algo que no sea puramente de magia, ¿no? En muchas magias de muchos espectáculos de escena se hace, por ejemplo, con las sombras chinescas,
con algunas cosas de malabares, con el trouble wheel, del papel que se dobla, con la chapografía, y en cerca las trampas vienen súper bien. Otra alternativa a las trampas es hacer una rutina de apilamiento de dados que también funciona fetén. Claro, ¿por qué meter este tipo de elementos en un espectáculo de magia si no son magia? Yo creo que hay varios motivos que lo hacen especialmente propicio, y uno es que cambia el tempo y da una visión diferente sobre lo que configura al mago o a la maga que está actuando por dentro. Con ello lo que quiero decir es que nosotros cuando hacemos magia, durante el espectáculo, planteamos nuestro conocimiento a dos niveles. Uno sobre las cosas que hacemos y otra sobre las cosas de las que hablamos, ¿no? Y eso nos da una perspectiva de nosotros y nos dibuja tanto como personas como personajes, y también coloca sobre la mesa nuestros intereses y nuestras partes internas. Pero de repente tener algo que no es magia nos permite decirle a los espectadores que investigamos el mundo que es paralelo a lo que hacemos nosotros, o que está adyacente, o que se medio solapa, que nos interesa, que nos preocupamos y que además nos ofrece una cierta profundidad personal. No sé cómo explicarlo eso muy bien, pero yo lo veo muy claro en la cabeza, ¿no? Esta cosa de que este tipo, además de hacer magia, investiga los bajos fondos de las trampas. Por supuesto, también cabría una demostración de póker, pero las demostraciones de póker y estas cosas suelen tirar al final a que tengan momentos mágicos, y entonces ya se ven de otra manera. Es más difícil separarlas, ¿eh? Aunque se podría hacer una exhibición de dadas, por ejemplo, o algunas cosas de reparto si uno lo hace bien. Pero en este caso, al hacer el thriller, cambiamos un poco el elemento, ¿no? Aunque en la carteta sean 3 cartas, no es la baraja y las nueces, por supuesto, y el 8 americano, de la misma manera, vamos, no se parece nada a lo anterior. Y nos permiten también establecer otro tono de jugar con los espectadores, que se van a relajar porque ahora saben que hay trampa. Yo creo que además tampoco hay ningún problema en que la trampa se mencione en este caso, porque el hecho de que lo demás sea magia y esto tenga trampa no hace que el espectador piense ipso facto, todo lo demás lo hace sabiendo que puede hacer trampas, y va patapín, patapán, y va todo por el mismo sentido, porque el público es suficientemente inteligente como para saber que antes había trampas y que ahora las habrá, pero son mundos de percepción distintos, quiero decir. El espectador observa las cosas con una mirada y observa la parte de la trampa, en la que enseñamos, con otra, pero le permiten pues juguetear con ese entorno del engaño en unos términos distintos, ¿no? Ahora le estamos diciendo que puede observar la trampa, que la puede buscar, que mire qué ingenio tiene, y nos permite también a la vez hablar de la trampa, que es otra cosa de la que normalmente pues intentamos evitar hablar, aunque a veces lo hagamos, y no voy a entrar ahora en la pelea de si hacer mención a la trampa o no hacer y todas estas historias, pero que siempre sobrevuela la idea de la magia y no se puede verbalizar de forma tan clara, ¿no? Como sí se puede hacer aquí, o en una rutina de apilamientos hablar de la pura habilidad. Y también otra cosa que a mí me gusta mucho de los thrillers y de todo ese tipo de asuntos es que tratan lo prohibido, ¿no? Nosotros pensamos que siempre que alguien se va a enfrentar a una de estas cosas, pues le van a tangar y le van a llevar el dinero. Y de repente ofrecer un espacio de seguridad en el que se puede tener esa misma vivencia, que al fin y al cabo es de lo que va la magia, ¿no? De ofrecer un espacio de seguridad en el que vivir cosas que no cabrían en la existencia real. Pero aquí también la traslación es muy sencilla, ¿no? Porque como yo no quiero que me tanguen en la calle, pero si este tipo me lo hace amablemente y nos lo pasamos bien, pues va a ser una situación muy divertida para todos y lo vamos a disfrutar. Además, estas cosas de las trampas, al menos en este caso, a mí me parece que como no son unos timos, como estos timos telefónicos o estas historias, sino parece como cosas de habilidad que casi no se ven, de las que uno habla, que de pequeño lo vi, y si lo colocamos bien en escena pueden ser suficientemente exóticas. Por eso a mí me gusta mucho colocarlas, y uno de los juegos que hago constantemente es el 8 americano. ¿Qué pasa? Hay que saber elegir cuál de las 3 trampas nos apetece hacer en cada momento. A mí me gustan hacer las 3, o sea, no hacerlas de seguido una, otra y otra, sino a veces hago una y otras veces hago otra, pero sí entenderlas y sí disfrutarlas para mí en el nivel de ensayo. Pero a nivel de exposición de la dificultad de hacerlo, son muy diferentes. Quiero decir, porque el 8 americano, que es esta figura del 8, que se pone el dedo en un lado en el otro y se tira de la cadena, tiene la gran ventaja de que es inexpugnable. La trampa la hacemos al colocar el 8 y da igual lo que haga el espectador, que no nos puede pillar. El 8 americano es imposible de pillar, de ninguna manera. No hay tutía, no lo pueden hacer los espectadores. Esa es una trampa muy segura, es un juego muy bueno para hacer en salón, porque simplemente con el velador y los espectadores moviéndose encaja de maravilla, y yo lo elijo muchas veces en esas situaciones, porque además sacar la cadenita es muy potente.
Luego tenemos las nueces. Las nueces sí tienen un cierto riesgo porque el espectador podría señalar dónde está la bolita. En el 8 americano lo que hacemos es que no hay bolita. O sea, no es que no la hay físicamente, pero tampoco la hay conceptualmente. El espectador no puede pillarla de ninguna manera. Aquí podría señalar a la nuez en la que está. Pero ya tenemos las técnicas que yo explico en los cursos y que todo el mundo explica, ¿no? Con los dos guisantes o los robos para que nos enseñe o este tipo de asuntos, o incluso podrías tener el guisante oculto fuera antes de señalar y que luego hubiera la libertad. Hay una cierta capacidad de juego. Los guisantes son muy bonitos como elemento. No hace falta que sean unos guisantes de muchísima calidad. Quiero decir, también en estas cosas estamos siempre dándole vueltas a los guisantes de oro que hizo no sé quién, y las trampas son algo mundano que se tendría que poder hacer con unos tapones de botella y una goma de borrar o una bolita de esponja, no, que no te eche eso para atrás, pero ahí el espectador ya puede medio sentir que te puede pillar la trampa y tú ya tienes que poder reaccionar un poco al respecto, y entonces eso cambia un poco también nuestra forma de interactuar en el juego, ¿no? En el 8 americano podemos ir a reto total porque no nos importa de ninguna manera. En las nueces pues se puede ir a reto, pero hay que tener ya una cierta preocupación de no ir a tope. Sin embargo, el trile con cartas es harina de otro costal, porque hay 3 cartas y el espectador podría señalarte la carta que es y pillártela. Eso parece que es lo que hace, yo creo, que sea uno de los que, aunque sea más conocido a nivel real, es de los que menos se ve por ahí hacer. Es mucho más fácil encontrarse el 8 americano o las nueces. Pero para mí tiene una ventaja indiscutible, que es que ataca muy duramente al imaginario colectivo. Quiero decir, la imagen de doblar una carta a la mitad y lanzar las cartas es tan icónica y tan potente que merece la pena salir a escena con las dificultades que pueda tener. En el curso le dedico un montón de tiempo, explico todas las técnicas, salidas, la rutina de Vernon, como siempre las de Vernon son buenísimas, una rutina personal y un montón de cosas. Lo que pasa es que aquí lo que sí que tenemos que cambiar un poco el tono al que va el reto, como para que puedas elegir una de las 3. Aquí no hay que buscar el reto con el espectador, hay que buscar una cierta distancia. Y ahí podemos entrar en esas presentaciones que caben para los juegos de trampas. Por un lado tenemos la de contar la historia en tercera persona, que esa es súper habitual para que el espectador no tenga que apostar. Se cuenta la historia de un primo, y esas las odio, porque nunca tienen enganche, no sirven de nada, son aburridas y no apoyan a nada. Luego podemos ir al reto total, que es lo que nos permite, por ejemplo, el 8 americano, jugar con un espectador, intentar timarle y establecer una relación de timo con él, que esa es muy divertida. O la que opto yo en las nueces o en el trile con cartas, que son cosas más demostrativas, en las que hablo de un espectador hipotético, ¿no? Por ejemplo, hago la tirada de cartas, digo, cualquiera querría apostar al centro, ¿no te parece? El espectador dice que sí, dice, pero ese perdería. Y al hablar de un tercero, parece que los espectadores no están apostando en su nombre, sino están apostando en nombre de un primo. Y eso le da una gran diversión. A mí el trile con cartas es una de las cosas que me obsesiona bárbaramente de toda la vida. Creo que es divertidísimo de ensayar, porque te pones en casa y te lo gozas y te pones a lanzar cartas. Es un poco más difícil de lo que queremos ver, porque hay que hilar fino el momento, pero una vez que lo tienes pillado está guapísimo y se pueden estructurar rutinas divertidísimas. Te recomiendo mucho que pienses en alguna de estas secuencias, ya sea el trile con cartas, las nueces, o incluso eso, ya te digo, un apilamiento de dados, o que no sea lo mismo, una cosa de estimación. No lo sé yo tan claro para esto, pero que veas esa posibilidad de introducir algo que nos hable de ese mundo oculto, misterioso de las trampas y que permita ese jugueteo con los espectadores en un tono distinto al habitual. Y ahora ya te dejo, que ya hemos hablado muchísimo, que te estoy dando la turra como siempre todas las semanas. Echa un vistazo a todas estas cosas que hacemos, ya sabes, cualquier cosa que necesites me la cuentas, y si no, nos vemos y nos oímos sobre todo la semana que viene.